primer lugar, les voy a dar la bienvenida a este evento de Diálogos al Café Marcos Escudero. Hoy día tenemos una discusión sobre tendencias globales del comportamiento político. Esto está motivado por la publicación reciente de, de una encuesta de opinión hecha a nivel global por Ipsos Global, digamos, que han trabajado en una buena cantidad de países para detectar estas tendencias políticas que hoy estamos presentando. Este evento, sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con Ipsos. Estamos utilizando las encuestas de Ipsos como un pretexto para reflexionar sobre lo que sucede en nuestros países, ¿no? Bueno, le voy a pasar entonces la palabra a Eduardo, añadiendo una pregunta que aparece en el Facebook también, y es sobre de Sebastián Islas, que se pregunta si estos elementos que se han detectado a nivel global, el antielitismo, el populismo y el nativismo, pueden explicar en parte lo que ha sucedido en Bolivia en los últimos años y si ese proceso no habrá llegado ya a su techo o cuán sostenibles pueden ser en el tiempo este tipo de procesos. Yo no sé, Eduardo, si quisieras, además de tus reflexiones acumuladas en las notas hasta ahora, referirte a esta pregunta. Roberto, gracias. No me siento tan, digamos, tan cómodo en tratar de entender o explicar lo de Bolivia. Creo que con toda la gente que está en línea lo va a hacer mejor que yo, pero voy a intentarlo después de una reflexión sobre la pregunta sobre el antielitismo y lo que creo que fue lo que nos planteó Simón, que verdaderamente fue un material muy rico. Primero, creo que eh, lo importante del antielitismo al que me refería, eh, el liberalismo como tal, Roberto, siempre ha sido, yo diría que la esencia del liberalismo norteamericano, ¿no? Ha sido siempre basado en un temor del individuo a la excesiva concentración de poder en el gobierno, como dirían ahí, acá lo diríamos más concretamente en el Estado. Y entonces, en gran medida, y esto sí lo observó de Tocqueville, ¿no? Que había pues una enorme sospecha sobre la posibilidad de que el Estado pudiera concentrar demasiada fuerza. Entonces, ha habido siempre un rechazo, digamos, de ese individualismo a lo que acá se llama el big government, ¿no? Y eso contrasta notoriamente, y Vivian y Daniel y otros que han hecho la investigación en Bolivia, ¿no? Se ve un contraste muy interesante porque en buena parte de la región no se le tiene ese miedo al Estado. No se le tiene miedo al Estado como de alguna manera algunas encuestas lo han reflejado acá, ¿no? Es decir, el Estado es visto como una fuerza que puede resolver problemas, que puede corregir problemas, que puede resolver la desigualdad, que inclusive si vamos más allá, que el Estado debe intervenir en la economía, etcétera. Pero la historia del liberalismo norteamericano ha sido esa, ha sido un rechazo al Estado y sobre todo a la concentración de poder en el Estado. Sin embargo, una buena parte de la literatura norteamericana nos dice lo siguiente, y esto en base a encuestas particularmente después de los años 50, ¿no? Encuestas, por ejemplo, de individuos como Almond y Verba y Campbell y sobre todo algunos de los estudios más cualitativos de Robert Lane, ¿no? Donde en realidad contribuyen a una teoría más bien elitista de la democracia.
Es decir, que el compromiso con algunos de esos valores que Walter Guevara mencionó, los valores, por ejemplo, ¿no? de tolerancia, de libertad de expresión, etcétera, se veía una correlación muy explícita entre, por ejemplo, altos niveles de ingreso, altos niveles de educación, ¿no? y esos índices de tolerancia. Y eso yo creo que lo habíamos visto particularmente con la idea, ¿no? De que, por supuesto, uno va a la universidad, puede venir de padres conservadores, etcétera, pero inevitablemente la universidad a uno lo convierte, pues, en un liberal en este país, ¿no? Liberal en el sentido norteamericano. Pero lo que estamos viendo en las encuestas hoy, y esto lo demostró Robert Lane, y yo creo que esto se aproxima más a lo que vemos en algunos de nuestros países, que Robert Lane hablaba de un autoritarismo de la clase obrera, ¿no? Y eso él lo mencionaba, lo decía en un sentido que él entrevistó sobre todo a trabajadores de la industria acerera en ciudades como Pittsburgh, etcétera, y llegó a la conclusión, ¿no? Que el obrero sin educación era pues una persona que no se preocupaba de la política per se. Entonces no tenía la sofisticación, digamos, para entrar en esos debates sobre tolerancia, etcétera. Pero en general lo que se medía con esas encuestas era un alto grado de intolerancia y sentimiento antielitista profundo. La gran expresión de eso quizás fue manifestada en esa famosa serie de televisión de Archie Bunker, ¿no? Archie Bunker es el prototipo del trabajador norteamericano intolerante, etcétera, que se enfrenta a su yerno, un estudiante universitario liberal de izquierda, si tú quieres, ¿no? Entonces, yo creo que en muchas de las encuestas que he visto, las que han hecho Daniel y Vivian y tú en Bolivia, demuestran eso, ¿no? También un alto grado de intolerancia en sectores sociales denominados progresistas, ¿no? Un alto grado de nativismo, inclusive, en sectores sociales, ¿no? denominados populares. Un alto grado de intolerancia, ¿no? en aquellos sectores, sobre todo vinculados al MAS, en el caso boliviano. Entonces, por eso sí creo que estas tendencias, Roberto y Sebastián, de alguna manera explican lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no? Y creo que sobre todo el hecho de que tengamos un partido político como el MAS, en el control de la institucionalidad, sobre todo de la institucionalidad política, por supuesto, con una ciudadanía que refleja valores de alguna manera, vamos a decir, antielitistas e inclusive antidemocráticos, ¿no? Creo que hay una tendencia, al menos a mí me preocupa. Bueno, hemos completado la conversación. Esta última intervención de Eduardo creo que nos recuerda también la importancia que tiene la educación en el proceso político y en la formación de las personas. Y en eso habría que pensar también cuál es el nuevo rol educativo que tiene y formativo que tienen las redes sociales y la altísima interconexión e intercomunicación de los nuevos medios, que en cierto modo también nos acercan mucho a las élites, ¿no es cierto? A las élites artísticas, culturales y científicas, rompiendo su distancia, pero al mismo tiempo desmitificándolos y acercándolos a un ser como nosotros. Entonces, quizás también parte de esta sensación antiélite que estamos viendo tiene mucho que ver con esa enorme horizontalidad de la comunicación a la que nos ha llevado la Internet, el Zoom, el Twitter, el Facebook, etcétera, que nos acerca muchísimo a esas personas, ¿no? A los líderes políticos, a los líderes científicos,
sin querer queriendo uno está interactuando de pronto con una estrella de cine, con un premio Nobel, no necesariamente interactuando, pero viéndolo en una vida cotidiana, sabiendo qué es lo que le gusta, qué chistes hace, qué cosas come, dónde va, dónde viaja, etcétera, sin la mediación que había antes de una revista o de un medio de comunicación, etcétera, que nos acercaba a estos seres míticos. Ya no lo son. Son gente como nosotros a la que podemos acceder casi de manera cotidiana. Y si bien eso es muy democrático y es fantástico, al mismo tiempo también los pone demasiado al nivel terrenal, digamos, ¿no? Entonces, quizás el sentimiento de antiélite y este nuevo populismo que está surgiendo sin partidos y sin organización tiene mucho que ver con esta nueva estructura de comunicaciones y de interacción social que obviamente se ha exacerbado muchísimo en este último periodo de la pandemia porque nos ha hecho mucho más habituales, nos ha hecho mucho más habituales este tipo de contactos. Muchas gracias a todos.